In a pandemic, family can't visit. Yeah, give me my 6 feet while they burying them 6 feet. Mask on, mask off, troops home, troops gone. Send them back over now where they blast off. Please hold the gluten while we see police shootings. Loud crowds organizing. Tell me who empathizing. Media selling sex, but we still pay for advertising. People in other countries dying for what we First Amendment exercising. Hand sanitizing while gas rising. This ain't surprising. While we supersizing and socializing. Some realizing that crystals and sage ain't making the way. There's only one God in the age of outrage. Buenas tardes, bienvenidos a esta serie o esta nueva serie titulada Viviendo en una era de indignación. Y podemos decir que casi todo el mundo se encuentra en un estado de indignación. ¿Pero qué quiere decir indignación? Pues vamos a ver. Eso es un sentimiento de intenso enfado que provoca un acto que se considera injusto, ofensivo y perjudicial. Si por alguna razón u otra, por una razón buena o mala, por algo correcto o incorrecto, la indignación ha pasado a ser una emoción que nos está controlando a cada uno de nosotros en este momento. Y eso lo podemos ver mientras miramos las noticias, mientras leemos los periódicos, mientras vemos el ambiente de afuera, sabemos que está sucediendo algo. Todo el mundo tiene coraje, todo el mundo tiene ese odio. Yo no sé qué es lo que está pasando, pero yo sé que está sucediendo porque lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Y por eso es que nosotros hemos titulado esta serie Viviendo en una era de indignación. Y se usó el término era de indignación. Y es porque así se le ha llamado a este tiempo de la historia. Esto es una era de indignación, esta es una era donde todo el mundo tiene coraje. Si lo buscas en Google, encontrarás artículos sobre artículos. Y si buscas libros para leer, también vas a encontrar muchos libros que están hablando de lo que estamos viviendo hoy día. Y a veces hasta en los programas de comedia de televisión que especialmente en Británica están haciendo muchos programas enseñando el coraje que la gente tiene y se le ha titulado de esta manera, una era de indignación. Pero piensa por un momentito, en estos últimos 12 meses, ¿cuántas veces te has sentido de esa misma manera? ¿Cuántas veces tú has tenido coraje porque ha sucedido algo, una injusticia en contra tuya? Por lo menos sabemos que estamos indignados o hay una indignación justificable. Hay una rabia pura. No es un problema que nosotros estamos invitando, es algo real, está sucediendo y lo estamos viendo ahora más que antes. Porque nosotros sabemos que cada pueblo, cada nación tiene visiones en este mundo, experiencias, incluso ideales en casi todas las poblaciones de hoy día. Pues están ahí, todo el mundo tiene visiones y quiere en realidad tener prosperidad. Pero la gente se encuentra con coraje. Ellos se sienten que sus derechos han sido violados o abusados. Y en algunas partes, en algunas ocasiones, pues es justa, es correcto. Ellos tienen el derecho de sentirse de esa manera. Están frustrados por la dirección en que se sienten de cómo van las cosas. Nosotros vemos las cosas que están sucediendo y decimos, yo no sé qué es lo que está pasando aquí, pero las cosas se están poniendo peores cada día más. Y ahora, en este tiempo de la tecnología, tenemos un acceso. Y lo que hacemos es que abusamos de ese acceso. Tú puedes titutear, tú puedes publicar, tú puedes comentar, puedes hacer ciertas informaciones, poner cómo tú te sientes, qué experiencia tú has tenido y a veces tú las expones y después, para tu propio beneficio o cuando tú creas que es necesario, tú vienes y las remueves en línea. Sí, pero nosotros tenemos que tomar en consideración que nosotros podíamos ser algo diferente. Sí, en este mundo antes todo era como un foro abierto en muchos lugares, que éramos la luz, que todo estaba bien, todo estaba bajo balance, pero ha sucedido algo que ha cambiado todas las cosas. Y ahora nosotros lo que hacemos es que hemos abierto estos lugares como si fuera un pozo negro o una alcantarilla que antes había prosperidad, ahora hay pobreza y hay desesperación, hay trabajos, tenemos problemas con ellos.
El avanzar se nos hace imposible, los negocios están cerrando y para más decirte, muchas agencias de las noticias que tenían ciertos artículos y tenían un espacio para que tú pudieras poner tus comentarios, ellos lo cerraron completamente. ¿Sabes por qué? Porque los comentarios que estaban recibiendo eran horrorosos, comentarios que han pasado a ser negativos y no había nada positivo, no había cómo hacer algo mejor, cómo prosperar. So, ellos tuvieron que cerrar esto. Se puede ver que se desarrolla en nuestro propio proceso político. Algunos políticos pues, que han sido elegidos pues, están echándole la culpa al otro lado y de que ellos son los culpables de todo lo que está sucediendo. Sí, y si nosotros hacemos una investigación, podemos ver ciertas imágenes sarcásticas, que hay muchas personas que hacen dibujitos, y entonces tienen un dibujito que enseña la imagen de Hitler como si un partido o el otro partido están obrando de esa manera. Pero esta clase de situación, una pregunta que debemos hacer, esta clase de situación, ¿podemos encontrar en la Biblia algún consejo de cómo nosotros deberíamos de vivir en un ambiente como este, como estamos experimentando hoy día? Porque sabemos que desde hace un poquito de tiempo atrás, ciertas cosas fueron removidas de los edificios públicos o del gobierno y los mandamientos se sacaron. Ya no se podía hacer o honrar la bandera antes de comenzar las clases en las escuelas. Bueno, muchísimas cosas han sucedido que se están removiendo. Ya es como si nosotros, los que creemos en Dios, los cristianos, pues no tenemos derechos y todas las demás personas tienen y buscan derechos. Pero sí, la Biblia tiene algún consejo de cómo nosotros deberíamos de vivir en este ambiente. Pues seguro que sí. Y si nosotros vamos al Evangelio o al libro de Pedro, en las próximas semanas nosotros vamos a encontrar que ahí se encuentra cómo nosotros debemos de vivir en estos tiempos. Sí, en las próximas 6 semanas vamos a ir a través de estos 5 capítulos de este libro y podremos ver que Dios sabe exactamente cómo debemos de vivir y dónde debemos de poner nuestra fe en el ambiente de una era de indignación. Porque si nosotros ponemos la fe en cuanto al sistema del mundo, vamos a fallar, vamos a ser decepcionados. Por eso es que nosotros vamos a entrar a este libro para que tú veas, para que tú aprendas y para que tú realices dónde tú tienes que poner verdaderamente tu fe y esa esperanza que nosotros tenemos. Vamos a comenzar con el versículo 1 y vamos a introducir este libro mientras vamos a través de este capítulo 1. Pedro comienza de esta manera. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. Espérate un momentito. Pedro ha reconciliado su dolor de reconciliación, pero vas a saber por qué dentro de unos minutos. Sí, él está escribiendo este mensaje, este primer capítulo, como que es el líder de la iglesia. Él fue un testigo de Jesús. Él vio todo lo que pasó con Jesús, todo lo que él hizo, todas las enseñanzas, todos los milagros, todas las cosas él las vio. Y por eso él aprendió a vivir con el dolor de las pruebas, porque mientras estaba con Jesús estaban todos ellos seguros. Pero después que Jesús murió, entonces vino la persecución, vinieron los sufrimientos y sabemos qué fue lo que le sucedió a él. Pero si seguimos leyendo ese versículo, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces los llama elegidos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vamos a ver cuáles son los elegidos, esto quiere decir que los hebreos, los judíos, ellos fueron los elegidos, pero también los gentiles, nosotros. El Señor extendió su gracia y su misericordia a nosotros también, y nosotros somos esos elegidos. Pero entonces estamos hablando al principio, expatriados. Esto no quiere decir que ellos fueron echados fuera de Jerusalén. Algunos fueron por causa de la persecución, pero la mayoría de ellos eran ciudadanos de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Sabemos que ellos son ciudadanos allá en ese lugar.
Pero inmediatamente Pedro quiere hacer una distinción de que ellos eran ciudadanos del cielo primero, antes de ser ciudadanos aquí en la tierra o terrenales. Y si nos vamos a Filipenses, capítulo 3, versículo 20, dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Nosotros sabemos, nosotros tenemos que entender, porque esto es grande. Tenemos que comenzar a reconocer que verdaderamente o realmente nosotros somos parte del reino de Dios. De que esa es nuestra identidad primaria. Y entonces todo lo demás pasa a ser secundario. Nosotros le pertenecemos a Jesús, le pertenecemos a Dios, le pertenecemos al Espíritu Santo y por causa de eso nuestra ciudadanía no es aquí. Nosotros somos parte del reino. Sí, esta es la única manera que nosotros vamos a poder vivir en un ambiente o en una era de indignación como estamos pasando hoy día. En el versículo 2 nos dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre. Aquí yo quiero que tú veas que Pedro está mencionando 3 personas y está hablando de la Trinidad. Hay una Trinidad. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Dios Padre, desde el principio, te eligió a ti. Él te seleccionó para hacer algo. ¿Qué fue lo que iba a hacer? Pues Dios, Hijo, Jesús, te redimió para que lo siguieras a Él. Imitaras todo lo que Él hizo. ¿Por qué? Porque es necesario, es de la única manera que nosotros podemos vivir en este tipo de ambiente. Y por medio de Dios, Espíritu Santo, que está automáticamente ahora mismo trabajando en ti para santificarte, para hacerte y convertirte en una persona santa. Y vamos a ver, dice, yo tengo que ser perfecto. No, eso no es lo que estoy diciendo. Lo vamos a ver dentro de un momentito. Si seguimos leyendo el versículo, dice, y la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. ¿A quiénes? A nosotros. A nosotros los que hemos puesto la fe y la confianza en el Señor. Sí, Pedro está a punto de exponer lo increíble y difícil que es vivir en esta vida. Pero antes que Él lo exponga, Él nos acuerda que la gracia y la paz está disponible en todo momento. No importa lo que esté pasando alrededor de nosotros, no importa lo que el mundo esté haciendo y lo que esté sucediendo de afuera, nosotros, como hemos tenido la fe y la confianza en el Señor, podemos vivir de esa manera. Nosotros podemos tener paz. Podemos tener esa paz. Sí, en esta sesión del capítulo que vamos a discutir hoy, Pedro nos ofrece 2 ideas grandes que preparan un tono, una idea o un modo de cómo nosotros deberíamos de vivir hoy día, a pesar de lo que está sucediendo. Y en este capítulo es bien asombroso, porque tiene dos ideas profundas, teológicas, que en verdad nos enseñan asombrosas verdades. Y si nosotros pues podemos estudiarlo y escucharlo y meditar en ellas, entonces podemos echar hacia adelante. Sí, hoy exploraremos la realidad de, primero, Jesús es nuestra esperanza viva. Y 2, Dios nos llama a que seamos santos. Pero vamos a ver, versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha sido renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué está sucediendo aquí? Nunca nos escaparemos de la realidad de que hemos sido o éramos pecadores, cortados de la relación con el Padre Celestial, con el Creador de todo. Estábamos desesperados, éramos malvados, indignos, injustos, crueles, enojados, lujuriosos, celosos, orgullosos. Esas son ciertas nada más. Entonces, ¿por qué? Aquí podemos explicar por qué nosotros vivimos en este tipo de vida. Porque ahora que nosotros hemos salido y nos hemos sido separados, el Señor ha perdonado nuestros pecados y Él empieza a transformar nuestras vidas, pero todavía hay muchas personas allá que no conocen eso, no han experimentado esa verdad, ese perdón, esa gracia, esa misericordia. Y por causa de eso, pues ellos siguen siendo de la manera que acabo de leer.
que eran malvados, desesperados, están separados de la presencia del Señor. Pero Jesús vino para liberarnos. Él vino a vivir una vida perfecta. Él murió una muerte perfecta y volvió a vivir una vez más. ¿Cuándo? Cuando fue resucitado. Sí, esto es un recordatorio constante para cada uno de nosotros, para tú y yo, porque en esto podemos realizar que tenemos una larga y perfecta esperanza. Mientras nosotros vivamos aquí, vivimos bajo la fe y con una esperanza de que algún día nosotros también vamos a ser resucitados así como Cristo Jesús. Versículo 4 dice, y para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, más tarde. Comentamos, nosotros podemos comenzar en este punto, que es muy importante que nosotros mantengamos el gozo y la paz y la gracia que Dios nos trae, que Dios nos da. No se puede, no las pueden quitar. Y no las pueden tocar. Cuando Él nos las da, es de nosotros y lo que nosotros tenemos que hacer es perseverar en ella, mantenerla. Y Él dice que tú y tu herencia están guardados por el poderoso Salvador del mundo, Cristo Jesús. Nosotros y nuestra familia, nosotros y nuestros hijos, nosotros y nuestros nietos, vamos a ser guardados por el poder del Salvador del mundo. El versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegréis. Sí, la alabanza y gratitud es bien importante, son herramientas poderosas, especialmente en tiempos de dificultad como estamos ahora. En lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Vamos a tener que pasar, vamos a tener que sufrir. Pero es importante que nosotros notemos que Pedro escribió esta carta en los años 60 después de la muerte de Jesús. Y a lo mejor se supone que esté en una cárcel en Roma. Se cree que desde Roma él escribió esto y entonces sabemos que más tarde él fue ejecutado. Pero a lo mejor tú estás tentado a creer que estas pruebas de persecución que vienen hacia la iglesia es de una manera oficial, que viene... los oficiales, que son los que dicen, pero vamos a perseguir la iglesia. Pero en realidad no. Nosotros sabemos que esta carta sería de gran beneficio para ellos, pero también para nosotros hoy día, que las pruebas aquí son verdaderamente externas. Estas pruebas no llegaron a través de que nosotros pecamos, sino que es por el medio de un rechazo hacia nosotros los creyentes, pero de parte de la sociedad. La sociedad no nos quiere, la sociedad nos critica, no nos juzga y están buscando cómo eliminar esa fe y ese gozo y esa paz que nosotros tenemos, porque al enemigo no le agrada. Y él usa a todas estas personas que no saben, no han conocido ni han experimentado la salvación como nosotros lo hemos hecho. Sí, esto es una oposición del sistema del mundo hacia la iglesia. Y nosotros lo sabemos. Y nosotros lo hemos experimentado. Sí, todas estas cosas tienen que suceder. Porque nosotros sabemos que el sufrimiento trae algo a nosotros. Pero si seguimos leyendo y entendiendo que vamos a experimentar pruebas, entonces el versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mientras vamos pasando por esa situación, esas pruebas, mantenernos en fe, mucho más preciosa que el oro. Esta fe que nosotros que clamamos y que tenemos y que Él nos ha dado, nosotros sabemos que es más valiosa. Es, para más decirte, lo más importante en tu vida. Cuando tú comienzas a valorizar esa fe y que es más poderosa, que es más valiosa que el oro y la plata, entonces nosotros nos vamos a mantener firmes. Pero tratamos nosotros como si fuera más valiosa que el oro, la fe, o vamos a depender del dinero, o vamos a depender de la educación, o vamos a depender de las propiedades, o vamos a poner nuestra fe a trabajar mientras todas estas cosas están pasando allá, que no sabemos qué va a suceder mañana. Pero si seguimos leyendo el versículo, dice, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza
gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando Él venga, cuando Él sea manifestado, nosotros queremos ser encontrados de que nos mantuvimos viviendo bajo la fe, con la esperanza de Cristo, en que Dios nos amó y que Él nos separó para que nosotros vivamos de una manera diferente. Y para más decirte, nosotros tenemos que ser ejemplos de quién Cristo Jesús fue. Esta fue una verdad, pero no es necesaria saberla. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. El sufrimiento es parte de la vida cristiana. El sufrimiento purifica nuestra devoción. Si nosotros vamos al libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 2 al 4, dice: tengan por sumo gozo que nos regocijemos, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado. Cuando nosotros somos pacientes a pesar de todo, con la esperanza y la fe de que todo va a cambiar, de que nuestra ciudadanía no es aquí, sino es del cielo. Dice, para que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Sabemos que el mundo necesita en estos momentos, sabemos lo que ellos necesitan. Ellos lo que necesitan son personas llenas de gozo que están viviendo en esta era de indignación, pero con paz, con gozo. A pesar de todo lo que está sucediendo allá, nosotros somos personas que vamos a testificar una vida llena de esperanza en Cristo Jesús. Sí, yo sé que es difícil decir, pero Dios tiene todo bajo control. Él sabe lo que está haciendo. Lo único que yo tengo que hacer es mantener la paz, mantener la fe y esperar. Esperar. El versículo 8 dice, a quienes amáis sin haberlo visto, que es a quien nosotros amamos, a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es en la salvación de vuestras almas. Sí, aquí la palabra gozo en griego implica un externo y vibrante gozo. No es que sostengamos internamente nuestro gozo. Sí, nosotros podemos sentir el gozo internamente, pero también externo, para que la gente que nos están observando vean una diferencia en nosotros. ¿Por qué si todo lo que está sucediendo aquí ellos mantienen el gozo y la paz? Sí, es de la única manera que nosotros podemos testificar de nuestro Salvador, dejándole saber que a pesar de todo, yo confío en Dios. Él tiene todo bajo control. Yo tengo fe y yo tengo una esperanza de que todo esto va a pasar. El versículo 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué personas y qué tiempos indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Si la idea de un Salvador sufrido fue para muchos de nosotros que tenemos que pasar, es difícil de concebir, pero aun cuando sabemos que fue profetizado, tenemos que creerlo. Para nosotros, la manera para llegar arriba es siempre yendo hacia arriba en el mundo. Pero en los caminos del Señor es diferente. En el reino, la manera hacia arriba es hacia abajo. Cuando nosotros nos disminuimos, cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros nos entregamos completamente al Señor. Y para más decirte, esto fue lo que dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, Jesús, por medio del Espíritu Santo, y que yo disminuya. Y eso fue lo que sucedió. Jesús se puso más famoso o tenía más seguidores. ¿Por qué? Porque para eso fue que vino Juan el Bautista, a preparar un camino. Y él sabía que tarde o temprano, él lo testificaba, yo no soy el Mesías, uno que viene detrás de mí.
Y él estaba hablando de Jesús. La humildad es una ordenanza del reino. Versículo 12 dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para vosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles quieren ver lo que nosotros estamos disfrutando, lo que nosotros creemos, lo que nosotros estamos experimentando en nuestras propias vidas, que es la salvación. Si la salvación es un ministerio, la salvación es un misterio. Y a la vez que Él nos agarra y nos salva, entonces nosotros entramos en un misterio de dar ejemplo de lo que ha pasado con nosotros, de la transformación que Dios ha hecho en nosotros. Revela por medio del Espíritu Santo y proclama al mundo por medio de la iglesia. Nosotros, la iglesia, somos diferentes, somos separados para el Señor. Nuestra esperanza de vida no es solamente una seguridad para el futuro, es también un mensaje de esperanza para otras personas, para que ellos vean la paz o puedan experimentar la paz, la gracia, la misericordia aquí en este mundo que nos rodea. Sí, así que para vivir en esta era, nosotros nos anclamos en quien es nuestra esperanza y esta esperanza es Jesús. Y comunicaremos esta esperanza a otras personas por medio de cómo nosotros actuamos, por medio de cómo nosotros nos mantenemos fieles, con mucha fe, con mucha esperanza. Este es el fundamento que nos acompaña a dar el próximo paso. Nosotros damos el próximo paso porque sabemos que hay algo maravilloso. Como yo viva en esta vida, en esta era de indignación, y mientras nosotros estamos tomando instrucciones propias sobre las circunstancias y escoger más el carácter de Cristo, nosotros estudiamos las Escrituras y las aplicamos a nuestra situación. No podemos dejarnos llevar por el mundo. Tenemos que acercarnos cada día más a Dios, buscar su guía, buscar lo que tenemos que hacer, mantenernos en esa fe y en esa esperanza. Las circunstancias que nosotros estamos pasando hoy día, las podemos sobrevivir por causa de mantener la gracia y la paz. Pero entonces, si acaso tienes duda, ¿cuál es el próximo paso en cómo yo vivir? Pues tienes que ser santo. Y para ser claro, santo quiere decir que has sido separado. Dios te ha separado para que tú lo imites a Él. Dice que yo soy santo, tú lo eres también, separado para Dios. Sí, tenemos que hacernos preguntas. ¿Es Dios honrado con mi vida o con tu vida? Con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras creencias, el punto de vista o a lo mejor la pasión. ¿Tengo la pasión de llevar el Evangelio y ser un testimonio en el mundo o quiero tener una pasión para todo lo que está en el mundo que sabemos que temporero no lo podemos llevar? Sí, el versículo 13 dice, por tanto, aquí Pedro nos está dando 3 ideas. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Primeramente, preparen sus mentes. Es lo mismo que ceñir tus lomos. Prepárate. Mira esto. ¿Estoy pensando de la misma manera que Dios piensa? ¿Estoy actuando de la misma manera que Dios actúa? ¿Estoy creyendo de la misma manera que los discípulos creyeron, que todos los demás creyentes han puesto su esperanza en el Señor? En Romanos 12:2 dice, y no se adapten a este mundo, sino transformen mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Cuántos de mis pensamientos están determinados por lo que está alrededor mío o por la palabra del Señor? Tenemos que buscar cuál es la diferencia. Puedo ver lo que es correcto o incorrecto en una situación vaga porque he puesto la confianza en el Señor o estoy pendiente a las cosas del mundo. Una mente renovada, control propio, tus actitudes y acciones están sometidas a Dios o tú eres controlado por tus propias emociones
y tus propios sentimientos o cualquier otra cosa. Si la esperanza en la gracia de Jesús, ahí es donde nosotros tenemos que mantenernos firmes en la fe, en la esperanza de la gracia de Jesús que se renova todos los días. Confía en Dios. Versículo 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No quiere decir nada malo, sino que no teníamos conocimiento. Jesús está lleno de gracia. Sí, Él nos perdona cuando nosotros pecamos. Él nos renueva, Él nos limpia y nos llama a salir del pecado. Nos motiva a que nosotros no pequemos más. Por eso es que muchas veces nosotros podemos decir, no peques. ¿Cuántas veces en los evangelios Jesús no le dijo a las personas, mira, tus pecados han sido perdonados, vete y no peques más? Entonces nosotros tenemos que pensar en eso. Tenemos que empezar a tomar un control propio de vivir por la fe, por la esperanza y basado en toda la palabra del Señor. En Hebreos capítulo 12 versículo 4 dice, porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar la sangre. Cristo la derramó. Por eso es que la Biblia nos implora a que vivamos una vida que demuestra que estamos separados para Dios. Necesitamos trabajar fuerte con el pecado. Esas ataduras que nosotros tenemos. Yo creo que Pedro nos está diciendo a todos nosotros, trabajemos con los pecados en nuestras vidas. Y cuando hacemos esto, experimentaremos o vamos a estar familiarizados con la gracia de Dios. Y desde la posición de la gracia de Dios, que la hemos entendido y la hemos aceptado, entonces nosotros podemos ser capaces de tratar con otras personas. ¿Por qué ellos hacen esto? Pues porque ellos no han recibido la gracia de Dios. ¿O por qué ellos hacen esto? Porque ellos reciben la gracia de Dios. Yo sé que vamos a pecar, vamos a fallar, pero confesamos, le pedimos al Señor que nos perdone y Él derrama su gracia sobre nosotros y seguimos hacia adelante. Versículo 15 dice, sino como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. El punto de toda la ley en Levíticos era que Dios, por medio de esa ley, estaba tratando de motivar al pueblo hebreo que fueran santos al frente de Dios, delante de Dios, que vivieran una vida pura. Jesús nos ha hecho puros a nosotros. Tenemos esa gran ventaja. Nosotros no tuvimos que trabajar. En aquel tiempo los hebreos tenían que hacer sacrificios y hacer muchísimas otras cosas. Pero nosotros tenemos que ganarnos el derecho de ser puros porque ya somos puros. Él nos purificó. Jesús es nuestra justicia. Y estamos puros por medio de Jesús. Ahora, reflejemos esa pureza por medio de cómo nosotros vivimos. Versículo 17 dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según las obras de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ok, that's it. Mientras tú vas viajando aquí en este mundo. Peregrinación. There we go. Ahí está. El temor aquí no significa terror, que tú le tengas terror al Señor. No. Ni que Él te va a condenar tampoco. El temor es temor al Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Sí, un temor que es reverente. Que verdaderamente tú dices, yo no quiero hacer eso ni voy a hacer eso porque no quiero ofender a mi Dios, a mi Salvador, a mi Creador. Si mi vida refleja en todos los sentidos de la palabra que estoy verdaderamente bajo el temor reverente a Dios, reflejamos eso mientras nosotros estamos viviendo. Si ese Dios nos ha dado una esperanza viva y nosotros sabemos que la vamos a obtener. Tarde o temprano, Cristo se va a presentar y tenemos que estar preparados. En el versículo 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, los cuales recibisteis de vuestros padres, no cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin
contaminación. Se me ha atrasado la lengua. Pero gloria a Dios. En realidad lo que está diciendo es que cada vez que nosotros pecamos, no podemos olvidarnos de la realidad que nosotros pecamos, pero Jesús nos salva, Jesús nos perdona. Trabajamos con el pecado porque es necesario. Y mientras nosotros estamos trabajando con el pecado, no es que seamos personas de hierro y nosotros queremos ser victoriosos por nuestras propias fuerzas. Nosotros tenemos esa relación con Cristo Jesús y cada vez que fallamos, nosotros podemos arrepentirnos, el Espíritu nos trae convicción, le pedimos perdón al Señor y Él nos perdona. Sí, a mí me encanta como Pedro estableces tu valor, mi valor aquí. Tu valor está determinado por lo que alguien paga o está dispuesto a pagar por ti. Tú fuiste rescatado por la preciosa sangre de Cristo Jesús. No oro ni plata, que son insignificantes. Jesús fijó tu valor al cambiar su propia vida por la tuya y la mía. Versículos 20 y 21 para terminar. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los prósperos tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Él hizo todas esas cosas por nosotros. Sí, antes de la fundación del mundo, Él te había elegido. Él puso el plan en marcha para salvar y redimirte de tus pecados. Dios, Él no esperó a que tú te convirtieras en un hombre bueno. Él ejecutó un plan de rescate cuando estabas en lo peor de tu vida. Tú tienes todo lo que necesitas para vivir. Más que eso, tú puedes prosperar en una era de indignación. Mientras todo está pasando por allá, tú puedes prosperar. Tú puedes prosperar. Tú puedes enseñarle al mundo un espíritu diferente. Tú puedes ser un faro de alegría. Tú puedes demostrar una justicia verdadera. Puedes enseñarle a otros que lo que es tener una esperanza viva. Tú puedes vivir una vida que es santa, piadosa y correcta. Piensen en eso. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, alabo y glorifico tu nombre. Gracias por tu palabra. Gracias por ese mensaje que tú inspiraste a Pedro para escribir por medio de tu Espíritu Santo para dejarnos saber de que tú eres un Dios amoroso. Tú has perdonado nuestros pecados y nos has separado para la obra, para la iglesia, para un reino que tú tienes preparado para nosotros. Gracias, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Y si acaso tú has escuchado este mensaje y tú nunca has dado el paso de fe de aceptar a ese Jesucristo que fue a la cruz y intercambió su vida por la tuya, llevando tus pecados y enfermedades y sufrimientos, Él quiere ser tu Salvador. Si tú quieres, repite conmigo esta oración. Gracias, Jesús, por haber ido a la cruz del Calvario en mi lugar. He pecado, lo siento, me arrepiento, te acepto como mi Salvador y te pido que me ayudes a vivir desde ahora, desde este momento en adelante, bajo tu gracia, tu fe y tu esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me lo bendiga. Nos vemos la próxima semana.